Buenos días, hermanos. Pues bien, habiendo pedido la bendición ya al Señor en la predicación de su palabra, lo siguiente es abrir su palabra. Y los invito a abrir el libro que estamos estudiando de manera consecutiva en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Habacuc. Y vamos a estar en el capítulo 2 del profeta Habacuc. Y también les voy a pedir que marquéis Habacuc capítulo 2 y vayáis también al Nuevo Testamento, a la carta a los Romanos, y vamos a estar también en el capítulo 1. Vamos a estar en dos pasajes hoy, en Habacuc y en Romanos capítulo 1. Y mientras lo buscáis, no sé si os acordáis de lo que estuvimos viendo en el último estudio ya de Habacuc. Estamos en la segunda respuesta que Dios le está dando a la segunda pregunta del profeta. Estuvimos viendo allí aquel despliegue de Dios en cuanto a su justicia implacable, ante la cual ningún hombre podrá ser liberado de ella. Todo hombre deberá comparecer delante de este gran Dios. Y es en esa respuesta, y es en esa sección que vimos un texto que dijimos que íbamos a tener que detenernos en él para poder estudiarlo un poco más en detalle, porque es un texto tremendamente importante para nosotros. Es un texto que se va a citar en el Nuevo Testamento en 3 ocasiones y que Pablo lo va a ocupar como parte del argumento de una doctrina esencial para el cristianismo, esencial para nosotros, hijos de Dios. La justificación por fe. Hay doctrinas, hermanos, en las cuales nosotros podemos tener matices, en las cuales podemos tener alguna diferencia, incluso alguna equivocación. Pero en escatología, por ejemplo, si alguien está pensando en ello, podemos tener algunos matices distintos, pero eso no impide que nosotros podamos ser buenos creyentes. Eso no impide que podamos vivir nuestras vidas consagradas delante de Dios. Pero esta doctrina es tan importante, la que vamos a estar estudiando hoy, que si alguien está equivocado en ella, sigue bajo condenación. Si alguien está equivocado en esta doctrina que estaremos estudiando hoy, simplemente se está bajo la ira de Dios, de este Dios justo, de este Dios que estuvimos hablando ya en el capítulo 2. De Habacuc. Por eso es importante lo que vamos a estar viendo hoy, porque también responde una pregunta que es esencial para nosotros, que es esencial para el cristianismo. ¿Cómo es posible que un Dios santo, un Dios justo, perdone a pecadores como nosotros sin que su justicia ni su santidad se vea afectada? Sabemos que Dios es santo, sabemos que Dios es justo, sabemos que Dios lo conoce todo, sabemos que incluso Él conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Y sabemos que Él aborrece el pecado, que Él odia el pecado y que nunca hará un arreglo con el pecado, que no lo va a poner bajo la alfombra. Dios jamás estará dispuesto a bajar su listón de santidad. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo es posible que un Dios santo, un Dios justo, perdone a pecadores como nosotros sin que su justicia ni su santidad se vea afectada? Isaías incluso llega a hacer esta misma pregunta en el capítulo 64, versículos 5 y 7. Fijaos lo que dice allí, Isaías capítulo 64, del versículo 5, dice: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en sus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento, no hay que... Versículo 7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades.
Siendo esa nuestra condición, nuestra situación, Isaías se vuelve a preguntar, ¿podremos acaso ser salvos? Pues Habacuc, capítulo 2, versículo 4, nos da la respuesta, y también Pablo en Romanos capítulo 1, en versículo 16 y 17, donde se cita Habacuc capítulo 2, versículo 4, nos da esta respuesta que nosotros necesitamos saber. Mas el justo por la fe vivirá. Allí está el Evangelio, ya en Habacuc está allí la semilla del Evangelio, de cómo pecadores como nosotros podríamos tener reconciliación con este Dios justo, con este Dios santo. Justificación por la fe en nuestro Señor Jesucristo, la única manera, el único camino en que pecadores puedan ser perdonados por Dios sin que su justicia y su santidad se vean afectadas. Eso es lo que vamos a estar estudiando en estos dos pasajes que tenemos hoy. Vamos a Habacuc. Si queréis me podéis seguir allí en la lectura. Habacuc capítulo 2. Y para recordar un poco, refrescar el contexto allí, leemos desde el versículo 1. Habacuc capítulo 2, desde el versículo 1. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y si me acompañáis también a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pues estos son los dos pasajes y el bosquejo de hoy es relativamente fácil también de recordar. Tendremos el primer estudio, el primer punto en cuanto a la cita original, allí en Habacuc, de más el justo por la fe vivirá. Y luego como Pablo, citando el corazón del Evangelio allí, nos explicará también esta relación en cuanto a esta fe que justifica. Habacuc, capítulo 2, versículo 4, se cita, como hemos dicho ya en otras ocasiones, 3 veces en el Nuevo Testamento. 2 veces lo cita Pablo, aquí en Romanos, luego también en Gálatas, y el autor de Hebreos lo vuelve a citar. Y en estas 3 citas que tenemos allí vemos estos matices que también tenemos aquí en Habacuc. Pablo, en Romanos, en Gálatas, lo cita en cuanto al contexto de la justificación. ¿Cómo nosotros podemos llegar a la vida? ¿Cómo nosotros podemos reconciliarnos con Dios? En cambio, Hebreo nos da este otro matiz, ¿no? De cómo se vive esta vida que ha comenzado en fe. Cómo es esta vida que progresa en fe, que camina día a día en fe, que también lo vamos a estar estudiando en otra oportunidad más adelante. Pero ahora solo nos enfocamos a este aspecto de cómo se llega a la vida. Y lo primero, hermanos, que quiero dejar aquí notado es que Pablo no se saca esta doctrina de debajo de la manga, no se la inventa, no es una ocurrencia, no es una cosa que agrega allí en la carta a los romanos, sino que es algo que podemos ver claramente ya en el Antiguo Testamento. De hecho, en el primer libro del Antiguo Testamento, en Abraham, el padre de la fe, en Génesis capítulo 15, versículo 6, dice de él, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En Génesis ya tenemos registrada esta realidad de que por nosotros mismos es imposible reconciliarnos con Dios. Aquella justicia que justifica debe venir a través de la fe, a través de otra, una justicia eterna, una justicia, como sabemos, en el Mesías, en nuestro Señor Jesucristo, que solo allí en Él encontramos la provisión para ser reconciliados. Pues eso que vemos en el Antiguo Testamento lo vemos también en Habacuc. Y si recordáis un poco en cuanto a lo que se está hablando, a este tema que está dando vueltas por el libro de Habacuc, es justo un clamor hacia Dios por su justicia. El profeta está clamando por ver su justicia actuar. Su primera queja es, pues, Dios, mira al pueblo que dice ser oficialmente el pueblo de Dios, pues no se comporta
de esa forma, no se comporta de esa manera. Parece que la injusticia es la que va haciendo presión hacia los que se comportan de una manera justa. Su clamor es: Dios, debes actuar. Dios, tu justicia no puede ser burlada. Tu justicia es la que debe imponerse en medio de esta situación. Pues Dios le responde, como estuvimos viendo, ¿no? Sí, yo veo todo, dice el Señor. Él considera todo comportamiento de cada uno de los hombres y Él juzgará cada uno de sus actos, cada uno de sus comportamientos. Y en específico, allí con Judá, vimos que la respuesta era que Él mismo, Dios mismo, levantaría un imperio que arrasaría de manera completa con Judá. Esto le trae otra situación distinta ahora al profeta, en que primero pide este clamor hacia la justicia, pero ahora no llega a entender del todo cómo funciona. Si Dios está castigando el mal de Judá, si su justicia está castigando allí el mal, ¿cómo es posible entonces que ocupe un imperio más malo que el que está castigando? Como decíamos en anteriores ocasiones, pues el profeta Habacuc está confundido. Simplemente la justicia de Dios no cabe en su mente, no sabe cómo está actuando. De allí que vaya delante de él, otra vez en oración, buscando consuelo, buscando entendimiento. Y el Señor le vuelve a responder, le da la segunda respuesta que estuvimos viendo en la anterior ocasión. Y es en esa respuesta en donde está el texto que estamos estudiando: más el justo por la fe vivirá. Fijaos qué contexto general. El Señor está anunciando que Él juzgará a toda criatura de la tierra y que nadie puede escapar de su justicia, que incluso el imperio más poderoso de aquella época, incluso el hombre más poderoso dentro de ese imperio, daría cuentas delante del verdadero Rey, delante de Dios, delante de Jehová. Nadie, absolutamente nadie, por sí mismo puede escapar de la justicia de Dios. Es que no hay hombre, simplemente no hay hombre que pueda satisfacer la justicia de Dios. De allí que la primera parte del versículo 4 del capítulo 2 sea: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquellos que van a buscar por sus propios méritos satisfacer esta justicia de Dios, en realidad muestran que su vida no es recta y que están enorgullecidos delante de Dios. Tenemos este ejemplo de los babilonios, de estos no creyentes que vivían por sus propios ídolos, habían construido sus propios ídolos, o algunos eran simplemente indiferentes a Jehová, o algunos dicen, bueno, ¿qué más da? Otro Dios que se sume a nuestra galería de dioses. Daba exactamente lo mismo. Tenemos ese grupo allí, pero fijaos que también con Judá tenemos un grupo que vivía en la religiosidad, que vivía pronunciando el nombre de Jehová, pero pensando que por sus cosas externas podía agradar, podía llegar a satisfacer la justicia de Dios. Ir al templo, cumplir con sus demandas, cumplir con los sacrificios, cumplir con las ofrendas, podía llegar a decir, pues mira, Señor, lo que yo he hecho, me merezco ser salvado. Pero el Señor dice que todos aquellos que quieran justamente depender de cosas externas, en realidad su alma no es recta, no le conocen, no viven para Él y están enorgullecidos, están ciegos. Volvemos a la pregunta del comienzo. ¿Cómo es posible que Dios entonces pueda perdonar a pecadores como nosotros sin que su justicia, sin que su santidad se vea afectada? Mas el justo, por su fe, vivirá. Dios anuncia juicio a todo hombre, es verdad, pero aquí anuncia, fijaos, en medio de ese contexto, Él mismo dice que hay justos. Hay personas que Él dice que son justos. Y evidentemente, hermanos, no está diciendo que sean justos por sus propias obras, por su comportamiento delante de Él, porque lo ha dejado claro. No hay hombre capaz de satisfacer la justicia de Dios. ¿Cómo vive ese justo? ¿Cómo llega a ser justo? El justo, por su fe, vivirá delante de Él, viviendo por fe en Él, por fe en Dios, por fe en su palabra, por fe en sus promesas que Él ha dejado allí. Justo es aquel que confía en Dios, que comienza su vida en fe
delante de Dios, pero que también se mantiene viviendo en fe delante de Dios. Aquellos justos que el Señor está llamando aquí, solo aquellos que ya no viven por sí mismos, pensando que por sus propios méritos, que por su propia justicia, sino que teniendo la fe que Dios nos dice aquí, es como el hombre puede ser llamado justo, justificado. Fijaos lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39. El libro de Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aquellos que creen en Dios, aquellos que creen que desde el comienzo, desde Génesis 3:15, el Señor ha dado una provisión, aquella simiente, aquel cordero sin mancha en que en el pueblo los que creyeran llegarían a clamar: Jehová, justicia nuestra. Aquellos que creen que la justicia no proviene de nosotros mismos, sino que es una justicia externa, una justicia ajena a nosotros, pero que la podríamos abrazar por fe. Ellos son aquí los que son llamados justos, los que pueden encontrar el perdón de pecados y la vida eterna. La idea es clara aquí, lo que nos está diciendo en Habacuc. No hay ninguna otra manera. No hay ninguna otra manera de ser llamados justos delante de Dios. Y esto es importante, hermanos, entenderlo, y lo que estamos viendo aquí ya en Habacuc, de que este es el Evangelio. El Evangelio no solo se encuentra en Romanos, sino que en toda la Biblia es el Evangelio de Dios, el mensaje de origen divino, y que desde aquí, del comienzo, se nos está predicando y se va desarrollando de manera continua hasta completarse, como luego veremos en Romanos capítulo 1. Fijaos lo que dice en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 1, en los primeros 4 versículos. Romanos capítulo 1, desde el versículo 1 al 4, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el Evangelio de Dios. Versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, como por ejemplo Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Lo que tenemos que recordar y ver aquí, o lo que nos ayuda a ver aquí en Habacuc, de que el Evangelio no es una improvisación. Lo que luego vamos a ver en Romanos capítulo 1 no es una ocurrencia de Pablo de último minuto, alguna idea que se le ocurrió, algo para agregar allí y darle un toque distinto, ¿no? Es el Evangelio de Dios predicado en todas las Escrituras por sus profetas. Hay una unidad en el Evangelio que tenemos que ver aquí y que nos ayuda a verlo en cuanto a Habacuc, de que a través de la fe serán como aquellos puedan ser justificados delante de Dios. Y eso lo vamos a ver ahora un poco más en profundidad, más en detalle, en Romanos capítulo 1, que era el segundo texto que vamos a estar estudiando y repasando. Vamos a estar en los versículos del 16 y 17, que los volvemos a leer. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y a pesar de que hace poco hemos estudiado esta carta, pues vamos a dar un breve repaso en cuanto al contexto. Pablo no conocía a los hermanos en Roma. Él tenía el anhelo, el deseo de ir allí, de visitarles, de conocerles. Por la gracia del Señor no puede ir, y por la gracia del Señor nosotros hoy tenemos esta carta, porque al no poder ir, pues Él les escribe. Y tenemos esta carta registrada para nosotros, que de tanta bendición nos es. Pero Él quiere escribirles sobre algo importante, un tema esencial, lo que para Él es todo el cristianismo. Y eso nos ayuda a entender el propósito de esta carta, que es exponer el Evangelio. Ese es el propósito, ese es el tema esencial, es el tema principal de Pablo que él quería transmitir allí a sus hermanos. Si alguien se preguntase, bueno, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio? Pues Romanos es la respuesta.
Lo hemos leído recién, decía, para el Evangelio de Dios prometido antes en las Escrituras acerca de su Hijo, acerca de nuestro Señor Jesucristo. El propósito que tenía Pablo allí con los romanos era predicar estas buenas noticias en Cristo, su obra, su sacrificio, su resurrección, el Evangelio del Mesías, de Cristo, de este gran Salvador, que Él era el centro de aquel mensaje. Entonces, un poco recordando esto, cuando estuvimos viendo la carta de los romanos, pues entramos ya más de lleno al texto. Es el Evangelio, las buenas noticias. Si Pablo nos habla de las buenas noticias, implica allí que entonces nosotros debemos conocer que hay malas noticias para nosotros. En esta misma carta, en el capítulo 3, en el versículo 9 al 12, fijaos lo que dice Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 12. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Después de la caída, en Génesis 3, después de la caída de nuestro primer padre, después de la caída de nuestro representante, nuestro primer Adán, la humanidad quedó en un estado de depravación total. Nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestras acciones, todo, absolutamente todo quedó dañado por el pecado, corrompido por el pecado y en una senda, viviendo en una senda que simplemente era la opuesta a la que Dios decía. No hay quien busque a Dios. Fijaos lo que dice Isaías, la cita de Isaías que leímos al comienzo, Isaías 64, versículo 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Todo aquello que dentro de cómo somos, pues bueno, algo bueno hecho delante de Dios es como un trapo de inmundicia. Justamente porque no vivimos para su gloria, para su honra. Fijaos qué situación más dramática. Nosotros que fuimos creados para vivir para la gloria de Dios. Nosotros que fuimos creados para exaltar a nuestro gran Dios, para deleitarnos en Él. Luego de la caída quedamos como enemigos de Dios, separados absolutamente de Dios, pero también, como hemos visto en esta cita de Isaías, imposibilitados de recuperar la situación en la que antes estábamos, imposibilitados de vivir para la gloria de Dios. Es que nuestras justicias, nuestros mejores actos delante de Dios son como trapos de inmundicia. Las malas noticias comienzan dándonos entonces una clara idea. Nosotros tenemos un grave problema y ese grave problema somos nosotros mismos. Nosotros tenemos un terrible problema y ese problema es nuestro corazón, en donde habita el pecado y nos lleva a vivir a espaldas de Dios. Es un problema de una naturaleza espiritual y por lo tanto es un problema que no podemos remediar por nosotros mismos. Es un problema que no puede tener solución humana. Lo cual nos lleva a una siguiente mala noticia, ¿no? Si esta es nuestra condición, si nuestro comportamiento delante de Dios, pues tenemos un terrible problema con la justicia de Dios, con la santidad de Dios. Constantemente durante nuestra vida violamos una y otra vez la ley santa y justa, buena de Dios. No hay día, hermanos, no hay día que no haya pasado en que nosotros no nos hayamos comportado de manera soberbia, arrogante, delante de este Dios justo y santo. Es que su santidad nos molesta, su santidad no nos gusta, rechazamos su santidad y su pureza. ¿Qué trajo eso como consecuencia para nosotros? Romanos capítulo 1, en el que tenemos seguramente abierta la Biblia, en el versículo 18, solo el siguiente versículo a los que estamos estudiando, dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
una santa ira, una justa ira, y que se muestre, que se revela a los hombres justamente por aquella condición en la cual nosotros vivimos, lejos de Dios, separados de Dios. No es una ira descontrolada, no es un enfado que tiene el Señor en algún momento, sino que es una ira necesaria para quien ama la justicia y la santidad. Una justa indignación de Dios por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra desobediencia, por causa de nosotros vivir a sus espaldas, y su obligación de dar el justo castigo por su amor a la santidad, por su amor a la justicia. Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos avisa, nos recuerda que todos tenemos una cita en su augusto tribunal, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. De allí nadie por sí mismo podrá salir libre, podrá salir declarado inocente, porque en Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice el resultado, la paga que tiene esta vida. La paga del pecado es la muerte. Lo que le espera al hombre, lejos de Dios, apartado de Dios, es la condenación en el infierno por toda la eternidad, pagando de manera justa esa gran ofensa delante de Dios. Allí las malas noticias. Ese es el panorama en el que Pablo ahora va a comenzar a anunciar estas buenas noticias. Ahí estábamos nosotros caminando indiferentes hacia nuestra propia condenación, pero también incapaces de poder resolverlo por nosotros mismos. Fijaos lo que dicen en Jeremías capítulo 2, versículo 22. Jeremías capítulo 2, versículo 22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti. ¿Os dais cuenta el lenguaje? Es que ya puedes hacer todo tu esfuerzo para intentar limpiarte del pecado. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No hay terapia capaz de resolver este problema del hombre. Pero están las buenas noticias. Estas buenas noticias que estamos viendo aquí, que Pablo nos dice, desde el versículo 16, que Él no se avergüenza de estas buenas noticias. Que Él no se avergüenza del Evangelio. Y fijaos el contraste. Pablo, antes de conocer a Cristo, era un fariseo. Pero no cualquier fariseo, el fariseo de fariseos. Si tú querías ser fariseo, el ejemplo de ese fariseo a seguir, pues ese era Pablo. Pablo era una persona importante. Pablo era una persona influyente. Pablo era una persona con poder, que incluso tenía el poder para ir a buscar a cristianos a otros lugares y para encarcelarlos. Él sabía, él conocía de lo que es la gloria del mundo. Lo que el mundo puede ofrecer como gloria, pues él lo conocía y él lo había vivido. Ahora que conoce al Señor, su vida está en otra postura totalmente distinta. Ahora su vida está llena de marcas, de persecuciones, de latigazos, de rechazo, de encarcelamientos, de golpes. Con todo eso, Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio. Pero es más, es que él ni siquiera le da miedo, vergüenza declararse como cristiano delante de un imperio que persigue a cristianos, que no tolera a cristianos, pero tampoco se avergüenza de lo que el Evangelio pudiese significar para otros, de la reacción que fuesen a tener otros por predicarles un mensaje de salvación que solo está en un judío que fue muerto por una crucifixión. La peor muerte que podía sufrir un hombre estaba solo destinada para lo peor de lo peor. Para que algunos, a pesar de que para algunos pudiese sonar un mensaje muy simple, un mensaje ridículo, un mensaje para tontos, pues Pablo sigue diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio. De hecho, más, fijaos en el versículo 15 de este mismo capítulo 1 de Romanos. Dice, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo no se avergüenza del Evangelio. Sabe la situación en la cual estábamos nosotros y no se avergüenza del Evangelio porque fijaos cómo dice en el versículo
16 de capítulo 1 de Romanos, como sigue hablando él. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No se avergüenza del Evangelio porque sabe que estas buenas noticias son verdaderamente el poder de Dios para salvar a pecadores como nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Solo este mensaje, solo este Evangelio tiene el poder para salvar, para transformar estas vidas que antes estaban esclavizadas al pecado, vidas enemistadas con Dios, vidas que vivían para nosotros mismos, lejos de Dios, que nuestras mejores obras delante de Él eran como trapos de inmundicia. Solo Dios puede hacer esta transformación. Solo el Evangelio puede hacerlo. De allí, hermanos, que nada se puede igualar al Evangelio. Absolutamente nada se puede igualar al Evangelio. De ahí que él diga que pronto estoy a anunciaros el Evangelio. De ahí que Pablo diga es que yo no me avergüenzo del Evangelio, porque simplemente este mensaje predicado es la única manera en que Dios obra en el corazón de hombres muertos en delitos y pecados para traerlos a vida, para hacer una verdadera transformación desde adentro hacia afuera y una vida que ahora ya no viva más para sí mismo, sino para Dios. Vamos un momento a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 24. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Estáis allí? Aún escucho Biblias ahí, hojas. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 24, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Y si tú eres un verdadero creyente, si tú eres un verdadero hijo de Dios, pues básicamente este texto se explica solo. Básicamente basta mirar a tu vida pasada. Cómo vivíamos esclavos del pecado, cómo amábamos el pecado, cómo nos deleitábamos en el pecado, pero que cuando conocimos al Señor, cuando por el Evangelio, por fe, descubrimos a Dios, miramos a Cristo, nuestra vida fue transformada de manera completa, de manera tal que ahora amamos a Dios, amamos lo que Él ama. Una vida que ha sido transformada, que vio su tragedia delante de Dios, que vio su situación y que humillada fue delante del único aquel que puede dar salvación. Una vida que ya no se deleita en el pecado. Una vida que ya no se goza en el pecado. Es una vida que ahora sufre por el pecado. Sufre cuando en nuestras vidas nos vemos una y otra vez enredados por el pecado. Pero también es una vida que se refugia en Dios. Día tras día, refugiados en este gran evangelio. Porque sabemos que allí solo hay poder para salvación. Solo en el evangelio hay poder que puede cambiar al hombre. El Evangelio, hermanos, no es un mensaje para mejorar nuestra vida. No es un mensaje para terminar con nuestros problemas. ¿Tienes problemas? Cree en Cristo que tus problemas se acaban. El Evangelio no es un mensaje para traernos prosperidad material en nuestras vidas. El Evangelio no es un mensaje para llenar ese vacío que tenemos en nuestro corazón.
El Evangelio es el único mensaje capaz de transformar a esclavos en el pecado, muertos en delitos y pecados, y traerlos a vida, a nueva vida, a vida eterna delante de Dios. Es ese mensaje con poder para salvación porque contiene a un gran Salvador. Cristo es un gran Salvador, un suficiente Salvador capaz de reconciliarnos con Dios. Por eso es que no tenemos necesidad de cambiar el Evangelio. Por eso es que es una necedad modificar el Evangelio, adaptar el Evangelio, endulzar el Evangelio, como lo queramos decir. Porque solo allí está el poder de Dios para transformar a los hombres. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, capítulo 14, un versículo 6, que seguramente la gran mayoría conocemos. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Un gran Salvador que salva a quienes creen en este Evangelio, que es lo que nos sigue diciendo Pablo en el versículo 16 del capítulo 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Que cree en qué? ¿Que tiene fe en qué? Pues que cree en el Evangelio, que cree en Cristo. Y lo hemos leído, lo vamos a volver a leer en el mismo capítulo 1 de Romanos. Pablo nos dice de qué trata el Evangelio allí. Versículo 1 dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, versículo 3, acerca de su Hijo, acerca de Cristo, acerca de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio trata de Cristo, de su obra, de su sacrificio y de cómo Él, y únicamente por Él, hombres pecadores como nosotros, podemos encontrar perdón de pecados y vida eterna. Por eso es que al decir que esta salvación se recibe por fe, decimos justamente que es dejar de descansar en nosotros mismos, pensando que podemos ser justos por nosotros mismos, por nuestras propias obras, por nuestros propios esfuerzos, por nuestro propio dolor, por lo que sea, pero que por nosotros mismos podemos ser justificados delante de Él. Es dejar eso de lado, es dejar de descansar en esa supuesta moral, en una supuesta religiosidad, para descansar completamente en Cristo y en su obra que nos enseña aquí en el Evangelio, Cristo y la cruz. Es venir delante de Dios en bancarrota espiritual, como un mendigo, sin nada que ofrecer, pero tener fe, abrazar la obra de nuestro Señor Jesucristo y que solo en Él y por Él tenemos nueva vida y podemos gozarnos, por ejemplo, en porciones como nos dicen en la misma carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, y escuchaos hermanos, por favor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No para los que van por su propia justicia, no para los que han sufrido mucho en esta vida, para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Mirando a nosotros mismos, presentando cosas, no podemos encontrar verdades como estas para nosotros mismos. Es imposible. No depende de nosotros, sino que nuestra justificación, nuestra salvación depende únicamente de Cristo y no de nosotros. Y esa justificación, esa salvación la alcanzamos mediante la fe. Es mirar fuera de nosotros, es abrazar una justicia que no es fruto de nosotros mismos, que no nos pertenece, pero nos la apropiamos por la fe. Es importante, y aprovecho solo de recordar un poco del estudio que está llevando el pastor por las mañanas en cuanto a la sola fe. Esta confianza, esta fe, el creer, no es solo un asentamiento intelectual, que es donde vamos en el estudio allí, ¿no? Está esta noticia, este conocimiento, está este asentamiento en cuanto a lo que se nos está diciendo aquí, pero está este último ingrediente también en cuanto a esa fiducia, esa fidelidad, a esa vida que vive día a día en fe, que Cristo viene a ser el dueño de nuestras vidas. Es una vida absolutamente transformada, que ahora Él pasa a ser el dueño de nuestra vida, una vida que reconoce absolutamente que ha vivido a espaldas de Dios, que ha desagradado en todo a Dios, pero que ahora tiene esa disposición de ya no vivir así, sino vivir para la gloria y honra de Dios. Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9.
Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, mi dueño, mi Rey, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todos aquellos que tienen esta fe que se nos está diciendo aquí. ¿Cómo llega esta salvación? ¿Cómo produce esta salvación? Pues Pablo nos sigue diciendo en Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí Pablo está hablando de aquella justicia que Dios provee para nosotros como un regalo de gracia, de manera gratuita para nosotros, por medio de la fe, a quienes no tienen absolutamente ninguna justicia. Eso es lo que nos está hablando aquí en el versículo 17. Es un don, es la gracia de Dios en Cristo Jesús para nosotros, a quienes no tenemos absolutamente ninguna justicia. Aquella justicia que Dios demanda, aquella justicia que nos es imposible alcanzar por nosotros mismos, se nos revela en el Evangelio. Se nos muestra, podemos entenderla, podemos recibirla, podemos abrazarla, podemos creerla y justamente ir delante de Dios, diciendo, Dios, no tengo absolutamente ninguna justicia, pero en Cristo Jesús, en su obra, clamo perdón, clamo reconciliación. Dios es santo, es justo. ¿Cómo puede este Dios entonces perdonar a pecadores como nosotros? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo se hizo hombre para cumplir a la perfección todas las demandas de la ley y luego fue a la cruz para pagar allí con su muerte lo que la ley, la misma ley demanda de sus transgresores, para que ahora nosotros podamos vivir en su justicia delante de Dios. Y acompañadme por favor a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es lo que muchos comentaristas le llaman el glorioso intercambio. Un glorioso intercambio. Nosotros le damos nuestro pecado a Cristo, Él paga completamente por ellos en la cruz y al mismo tiempo, por la fe, nos concede su justicia perfecta a nuestra cuenta. Un glorioso intercambio. Romanos, capítulo 3, versículos 24 al 28. Dice, Romanos capítulo 3, desde el 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por nada que el hombre pudiese presentar delante de Dios, por absolutamente ningún mérito propio. Somos justificados delante de Dios, declarados justos delante de Dios en su justo tribunal, únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
declarados justos delante de Dios, justos delante de Dios por una justicia ajena, la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por fe en Él ya no hay más enemistad. Nuestra deuda pagada delante de Él por fe en nuestro Señor Jesucristo. Justificados, declarados justos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es muy claro, hermanos. La justicia de Dios solo puede quedar satisfecha por su misma justicia, a su mismo nivel. Él nunca va a rebajar su justicia, Él nunca va a hacer un arreglo con el pecado. Por eso es que es imposible por nosotros mismos poder alcanzar esa justicia, ese listón de Dios, de su santidad, por lo cual la única justicia que Dios acepta en su presencia es la de su Hijo, es la de nuestro Señor Jesucristo, su justicia perfecta. Es la única que Él acepta delante de Él y que es puesta en nuestra cuenta por fe. No es posible agradar a Dios por nosotros mismos. Dios tiene que darnos esta justicia. Dios tiene que concedernos esta justicia para que nosotros podamos ser salvos. Debe comenzar por su obra en nosotros. Fijaos lo que dice en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, una porción que conocemos también muy bien. Efesios capítulo 2, del versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Una fe que debe comenzar en Dios, pero que debe depender también en Dios. Es una salvación que depende desde el comienzo hasta el final en Dios. Por eso es que ahora cite Habacuc 2:4 en Romanos capítulo 1 versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. No es una salvación que comienza en fe para que luego vuelva a depender de nosotros en nuestro esfuerzo. ¿Qué vamos a hacer para poder mantener esa justicia perfecta? El Evangelio comienza por fe, pero luego sigue también toda nuestra vida en Cristo. No es una justicia que se pueda ganar, no es una justicia que nosotros podamos hacer algún tipo de mérito. De hecho, eso es lo que le va a corregir Pablo a los de Gálatas, ¿no? A la iglesia de Gálatas allí. En el capítulo 3, versículo 3 dice: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Habiendo comenzado por la gracia, ¿ahora os volvéis a vuestra propia justicia? Dice que es por fe y para fe. Desde la fe y hacia la fe, una justicia que se revela desde la fe cuando nosotros creemos en Cristo, pero que luego nos hace ir descansando día tras día en Él por el resto de nuestras vidas. Seguir confiando en Él, hermanos, en que el favor que Dios otorga únicamente lo hace por Cristo en nosotros, por nuestra fe en Cristo. Por eso es que debemos predicarnos este Evangelio cada día de nuestras vidas, recordando que nuestra aceptación delante de Dios, delante de Él, no depende de nosotros, sino que depende únicamente de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Depende únicamente de lo que Dios hizo en Cristo Jesús a nuestro favor. De allí que Pablo diga también aquí es que no hay espacio para la jactancia. No hay espacio para el orgullo, como lo decía en Habacuc capítulo 2, versículo 4, antes de decir que el justo por la fe vivirá. En Romanos capítulo 3, en el versículo 27, dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida, obviamente, porque no depende de nosotros, sino que ahora vivimos en humildad, en humillación, delante de Dios, reconociendo a Cristo como el centro de nuestra vida. Pablo dice: este es el mismo evangelio que se ha predicado también en el Antiguo Testamento, como está escrito en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Mas el justo por la fe vivirá. Y en Habacuc, como decía recién, antes de esta porción dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Sin duda, hermanos, ¿no?
Cualquier manera en que nosotros podamos decir que merecemos la justicia de Dios o que hemos hecho algo, es un desprecio a Dios. Es un desprecio a Cristo. Es decir, que yo tengo más justicia, más santidad que Cristo. Y que Dios, por lo tanto, debe hacer una excepción conmigo y perdonarme y reconciliarme con Él. No hay salvación para nadie fuera de Cristo. Y termino aquí, hermanos, con 3 aplicaciones para nosotros. Y la primera, hermanos, qué gran Dios tenemos. Qué gran Dios tenemos. Si tú estás en Cristo, si tú realmente entiendes el Evangelio, si realmente entiendes lo que era tu condición delante de este gran Dios santo y justo, y que te ha perdonado en Cristo Jesús, qué gran Dios tenemos. Librados de la condenación, salvos únicamente por gracia. Y Dios no hizo un apaño con el pecado. Con nuestro pecado Dios no lo puso debajo de la alfombra. Bueno, los que menos pecaron que vengan para acá y ya lo solucionamos, ya lo arreglamos. No, hermanos, Dios hizo justicia en su propio Hijo para perdonarnos a nosotros. El Evangelio, el escuchar el Evangelio, el predicarnos el Evangelio a nosotros, debe llevarnos a amar más y más a nuestro gran Dios. A ver su gloria, a ver su grandeza, a ver su misericordia y su gracia sobre nosotros. Y no tomar estas porciones como decir, bueno, como ya soy salvo, pues ahora vivo como me da la gana, sigo viviendo como antes de supuestamente haber hecho una profesión de fe, sino que debiese llevarnos a amar con pasión, con anhelo, a odiar lo que era antes, nuestra vida que nos había apartado de este gran Dios amoroso, lleno de gracia, lleno de misericordia. En Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no cuando nosotros hacíamos obras de justicia hermosas delante de Él, sino cuando éramos aborrecibles delante de Él, cuando le odiábamos, cuando le aborrecíamos, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice que Dios mostró su amor para con nosotros en Cristo Jesús, dándonos perdón en Cristo Jesús. Cuando vemos el Evangelio, hermanos, nos debe llevar a rendirnos delante de este Dios, a amarle con todo nuestro corazón, a querer vivir nuestras vidas para este gran Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Y otra aplicación importante para nosotros, no hay otro Evangelio. Hermano, no existe otro evangelio, no hay otra manera en que los hombres puedan ser declarados justos delante de Él. Simplemente no hay otra forma. Y los únicos que tienen el deber, la responsabilidad, el privilegio de anunciar este mensaje que puede librar a esclavos en el pecado y traerlos a vida eterna es la iglesia. Somos nosotros. Si tú eres un hijo de Dios aquí, no existe otro grupo de personas que sea capaz de dar un mensaje para salvar a pecadores. Solo la iglesia puede predicar este evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No lo calles. No te avergüences, como dice Pablo. Medita en él, ver la hermosura de esta salvación, esta gran obra de salvación, y vívela como Pablo, que no me avergüenzo del evangelio. Yo estoy dispuesto a predicarla a pesar de lo que traiga para mi vida. Estoy dispuesto porque es el único mensaje capaz de dar reconciliación a los hombres, de dar salvación a los hombres. Confía en él, hermano. El evangelio es poder de Dios. Confía en ese poder. Es poder de Dios para salvación y salvará porque está hecho a base de la justicia de Cristo. Confía en Dios, confía en su poder, confía en su evangelio. Y lo último que quiero dejar, si estás aquí sin Cristo, o incluso si vives en una religiosidad, de que piensas, bueno, he hecho tantas cosas, o bueno, he tenido un comportamiento más o menos ejemplar, sobre el promedio, he hecho buenas cosas, he sido buen padre, he sido buen hijo, he sido buen alumno. Considera esas cosas, porque si estás sin Cristo, no servirá de nada.
Si te comparas con la justicia de Dios, simplemente no servirá de nada. Solo Dios puede satisfacer la justicia de Dios. Solo Cristo puede satisfacer la justicia que Dios demanda en aquel Cordero Santo inmolado en una cruz. Fijaos que aquellos que lo llevaron a la cruz queriendo culparlo, no encontraron nada con que inculparlo. Aquel que vivió una vida perfecta y que nos puede dar su justicia. Solo Él puede satisfacer la justicia de Dios. Y amigo, si tú estás aquí sin Cristo, Cristo es un gran Salvador. Cristo es un gran Salvador. Cristo vino a este mundo para salvar a pecadores como tú, como yo, para llamar pecadores al arrepentimiento. Fijaos lo que dice en Lucas, capítulo 5, versículo 32. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a buscar a aquellos que piensan que por su propia justicia pueden llegar aquel día delante de Dios y decir, pues mira, yo no he sido tan malo como los demás, yo he hecho tantas cosas. El Señor dice, pues yo no he venido a buscar a ellos porque es una ofensa, es un desprecio, es porque no creen en mí, no creen en la obra, en la cruz, sino que he venido a buscar a pecadores al arrepentimiento, aquellos que han visto su desgracia delante de Dios, aquellos que han reconocido su situación delante de Dios, su bancarrota espiritual delante de Dios y que claman a Cristo, claman a este gran Salvador que por su justicia, fe en su justicia, nosotros podemos ser reconciliados con Él. Quiere el Señor concederte salvación hoy. Quiere el Señor, si tú estás aquí sin Cristo, que puedas ver tu situación delante de Él. Tu situación delante de este Dios. Que todos daremos cuentas delante de Él. Y que la única forma en que podamos ser justos, en que podamos ser declarados inocentes allí, es por Cristo, por fe en Él. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias por tu palabra. Señor, te damos las gracias por tu evangelio. Te damos las gracias por esta gran salvación que has dejado en Cristo Jesús. Señor, alguna vez nosotros pensamos antes de conocerte, antes de que tú vinieses a nuestra vida. Seguramente todos aquí pensamos que habían cosas que nosotros podríamos presentar. Si tú existieses, seguramente decíamos, si hubiese un Dios por allí, pues nosotros podríamos darle una charla de justicia, de santidad en cuanto a nuestra vida. Podríamos mostrar supuestamente una lista de cosas que habíamos hecho en nuestra vida y que por lo tanto tú debías concedernos el perdón, la entrada al cielo. ¿Qué ofensa más grande hemos cometido? Qué terrible situación en la que hemos vivido nosotros, Señor. Qué terrible condición quedamos nosotros al desobedecerte. No nos hizo más libres, no nos hizo más buenos, no nos hizo más justos. Únicamente por tu gracia, por tu misericordia, tú, Señor, dejaste estas palabras, el Evangelio. Únicamente por gracia, por tu misericordia, tenemos a este gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Únicamente por gracia tú saliste a nuestras vidas. Tu Espíritu Santo vino a nosotros, nos dio entendimiento de nuestra situación y corrimos humillados, desesperados, a abrazar a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a tus hijos a vivir cada día en fe. Que todo favor, toda gracia que nosotros recibimos es únicamente por Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria, para tu honra. Ayúdanos a vivir justamente en esta lucha que tenemos con nuestra antigua vida, con nuestros pecados. Que nuestro amor a ti, que nuestro amor al Evangelio, al amor a nuestro Señor Jesucristo, en el poder de tu Santo Espíritu, nos lleve a amarte a ti y a odiar, a rechazar, a alejarnos, distanciarnos del pecado. Que veamos la terrible ofensa que es para ti, que veamos la terrible situación en la que nos arrastró y nos llevó. También, Señor, pedimos por aquellos que no te conocen aquí, por aquellos que han escuchado quizás en otras oportunidades el Evangelio.
por aquellos que seguirán pensando que aparte del Evangelio están sus obras, su esfuerzo, su trabajo. Señor, dales entendimiento, dales salvación. Llévalos a Cristo, a este gran Salvador, y hazlos vivir para tu gloria, para tu honra. Te lo pedimos en su nombre. Amén.